Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Desde que al día siguiente de la Navidad una película llamada El Exorcista se estrenó en 22 ciudades norteamericanas, hay un infierno desatado sobre este país. Inmediatamente se formaron largas y serpenteantes colas donde el público esperaba hasta 4 horas para asistir a un espectáculo de 2 horas de horror. Poco después, más de 4 millones de personas habían pagado ya algo así como $10 millones por ver El Exorcista. Luego, la revista Newsweek, de la que he tomado sus líneas iniciales, sigue y dice: sin embargo, muchos de esos espectadores se salieron antes de que la película terminase. Otros se desmayaron, otros vomitaron allí mismo, en el cine. Y por lo que uno ve y oye, puede añadir, otros dieron gritos histéricos, otros parecieron perder momentáneamente la razón, otros lloraron de miedo, otros se sintieron poseídos del demonio. Hace 40 años, Jesús Hermida, ni más ni menos, con su estilo particular e inimitable. Una crónica impactada por el eco del Exorcista. Podríamos decir simplemente la película, la gran película del terror demoníaco. ¿Y por qué vuelve El Exorcista? ¿Solo por esa efeméride o por algo más? Bueno, el 26 de diciembre es cuando se cumplen en realidad los 40 años del estreno de la película del Exorcista. Lo que pasa que han salido en todos los medios de comunicación en las últimas semanas porque se ha celebrado una especie de simposio en la Universidad de San Luis, que era de donde eran algunos de los sacerdotes que intervinieron en el que se cree el exorcismo real en el que se basa la película. ¿Una universidad? Exactamente, sí. En la universidad es donde se celebran esas charlas y hay varias personas invitadas y entre ellos está Thomas B. Allen. Thomas B. Allen es el que escribió el libro Poseído, la verdadera historia de un exorcismo, que es quien cuenta la historia de Robert Mannheim, de un niño de 12-13 años que vivía en Moon Rainer. Ahora se ha sabido que no vivía en Moon Rainer, que fue una especie de cortina de humo que efectivamente para protegerle a él y a su familia. Vivía en Cottage City, en Maryland, muy cerca de Moon Rainer, pero se cambiaron todo tipo de datos para que nadie pudiera dar con él. Recordemos que era un chico menor de edad, ya digo, 12-13 años, que la familia lo pasa bastante mal. Se ha sabido por gente que le conoció a él y a su familia que la madre era muy religiosa, que al parecer él era un chico conflictivo. No estaba muy bien visto en el vecindario, aparte de travieso hacía daño a los animales y tan solo tenía un amigo que recuerda que su infancia fue bastante problemática, que tanto la abuela como la madre eran personas muy religiosas y que en cierta forma eso influyó en Robert Mannheim, que por supuesto no se llama así, tiene otro nombre, que estamos además investigando y vamos a ver si llegamos a alguna conclusión. Robert Mannheim también era otra cortina de humo para que nadie lo localizase. Exactamente. Parece además que no fue una tía la que jugaba con la ouija, sino que esa religiosidad extrema de la madre y de la abuela que tenían origen germano o origen alemán, pues al parecer llevó a esta familia a creer que veían demonios por todas partes. Sí que es cierto que muchos de los vecinos tuvieron conocimiento de que algo estaba pasando en esa casa, pero se llevó bastante en secreto porque el chico y la familia, parte de la familia, la madre, se trasladaron incluso a un hospital y luego hasta San Luis, donde estuvieron tratándole varios médicos y también varios sacerdotes. Si quieres, Iker, vamos a contar un poco la historia a través de un documental que se hizo, cosas que pasaban presuntamente durante esos exorcismos. Se llevó a cabo un diario, los 3 sacerdotes que intervinieron en esos exorcismos, que ahora hemos sabido que duraron 6 semanas, eran Raymond Bishop, el padre Bowner y Walter Halloran. Y el padre Bishop fue el que día a día fue escribiendo los acontecimientos que iban viviendo. Algunos de ellos fueron estos. Miércoles 9 de marzo. Un dolor agudo pareció atacar a Robbie en el estómago y gritó. La madre apartó rápidamente las mantas de la cama y le levantó la camisa del pijama al chico lo suficiente para mostrar líneas de color rojo vivo como arañazos en forma de zigzag en su abdomen.
Viernes 11 de marzo. El chico estaba dormitando cuando el frasco de agua bendita de San Ignacio fue lanzada desde una mesa a 60 centímetros de la cama de Robbie hasta una esquina cercana. 5 minutos después de que los padres Bowden y Bishop salieran de casa de Robbie, se oyó un fuerte ruido de arañazos en la habitación. Una librería había sido arrastrada desde su sitio al lado de la cama y había sido dada la vuelta totalmente. El escabel del tocador se trasladó hasta la cama a unos 60 centímetros. El crucifijo con reliquias que estaba debajo de la almohada apareció a los pies de la cama. La reliquia de Santa Margarita María se perdió en la habitación. Se hablaba de arañazos que surgían de la nada, de fenómenos poltergeist. La verdad es que no hubo mucha información sobre el caso de Robert Mannheim por parte de los sacerdotes que llevaron a cabo los exorcismos. Ni Bishop ni Bowner nunca hicieron declaraciones oficiales. Sí lo hizo en cambio Walter Halloran. Walter Halloran era más joven que los anteriores y era como ayudante de estos. Y él sí que ha declarado en algunas ocasiones los fenómenos que se Sería como el vivieron. padre Carras un poco, ayudante del auténtico exorcista, ¿no? Eso es. Sucedió muchas veces mientras yo estaba allí. Le podía ver las manos. Él no lo estaba haciendo. Una de las marcas corporales más claras era un dibujo del demonio en la pierna derecha de Robbie y la palabra infierno grabada en su pecho. En un momento dado le apareció una marca en un hombro. Parecía una caricatura del demonio. 3 y 14 minutos estamos escuchando, son cosas de Noel Calero, de Haunted Boy, la historia de Robbie Mannheim, en este caso, en música, y después otra música célebre, La Conjura. Y escuchar con estas músicas, hay que decirlo, yo no lo sabía esto, o sea, que era una caricatura, que era como una máscara de un demonio, que era como una especie de dibujo un poco grotesco, y sí la palabra hell, ¿no? Sí, en el infierno pecho. en el pecho. Sí que se sabía que hubo varios momentos durante los que se hizo el exorcismo en el que surgieron dermografías. Es más, en algunas ocasiones tenían que atar las manos de este chico porque atacaba directamente a los exorcistas. Uno de ellos, el primero que hizo las bendiciones sobre Robert Mannheim, dijo que no volvía a exorcizar a este chico porque realmente le atacó y le hizo un gran corte en uno de los brazos. Estas dermografías se sabía que habían surgido palabras en su cuerpo, pero Halloran ahora es cuando decía que habían surgido también dibujos, y además dibujos pues de este tipo, diabólicos. En España tuvimos a un sacerdote, el padre Sobrino, que durante unos cuantos años estuvo viviendo en Estados Unidos y pudo compartir convivencias, y también le contaron cómo habían sido exorcismos. Esos exorcismos fue, si no recuerdo mal, el padre Bowner el que le contó cómo había llevado a cabo ese exorcismo a Robert Mannheim, aunque tampoco le dio todos los datos. Que yo he vivido en Estados Unidos 12 años y he sido profesor de la Universidad de Georgetown, donde ocurrieron estos hechos. Y el exorcista era un compañero mío. Las manifestaciones fueron primeramente ruidos, movimiento de enseres, del ajuar doméstico, golpes. Incluso se hizo un estudio sobre el subsuelo de Washington, cercano allá, de dónde podían provenir los ruidos más o menos con eco, y se encontró que no tenía explicación ninguna. Luego los movimientos inmediatos de los objetos de la cama, etc., la fuerza que desarrollaba este individuo, tenía una transformación de su aspecto físico extraordinaria, hacia lo horrible, hacia lo deforme, hacia lo espantoso, que hablaba en un idioma no inteligible, que resultó ser a veces un idioma antiguo, del cual no se conoce ahora la técnica para hablarlo, pero se conoce que el idioma era antiguo y contemporáneo de Cristo, que hablaba al revés, y esto se comprobó por la radio, o sea, haciendo una cinta y luego echándolo para atrás. Y entonces, cuando la cinta iba para atrás, tenía sentido. Lo que decía, hablaba en inglés, pero cuando iba para adelante no se entendía nada. 3 y 17, Milenio 3 pasa de la conciencia cósmica, de la iluminación, de lo positivo sin duda alguna, a sumergirse ahora en estos minutos en la más oscura negrura, que también es parte de la naturaleza, de la realidad. No sabemos qué ocurre, pero ocurrió así. El padre Sobrino, en su día, una investigación de nuestro compañero Juan G. Vallejo, gracias a los amigos indispensables, los grandes, yo creo, de la investigación en Sevilla, José Luis Hermida y Pepe Ortiz, que consiguieron estos testimonios increíbles
en torno a alguien que está cautivado por lo que está contando y que compartió celda y confidencias de alguna forma con los protagonistas del auténtico exorcismo. Claro, de inmediato me ha venido uno de mis cortes preferidos, que hemos puesto muchas veces, el del padre Carras, en la brutal película. Yo lo digo muchas veces, la única película que yo no vería solo. Me niego. Que tiene algo más, no es solo una película, tiene algo más, El exorcista. Ese padre Carras atormentado, grabando la cinta y escuchando los alaridos, ¿no? Pues todo eso viene de esta historia que un sacerdote sevillano, digamos que es testigo de primera mano o de segunda mano. Hemos visto que incluso llegaron a investigar cómo era el subsuelo para ver si había algún tipo, pues no sé, de truco o de cosa que hiciera que, por ejemplo, se moviera la cama o que se introdujeran, como han dicho antes, los colchones por debajo de esta. Se descartó todo tipo de posibilidades desde la enfermedad mental, porque no olvidemos que Robbie fue tratado varias veces por varios médicos, por varios psiquiatras. Bueno, Robbie, que ahora vete a saber Robbie, cómo se llama. No es Robbie. Robbie es un nombre ficticio que se le puso. Fue tratado por varios médicos que dijeron que era un chico normal y por eso se lleva a cabo el exorcismo. Era luterano y se tiene que convertir al catolicismo. Y aún así siguen ocurriendo los fenómenos, con lo cual deciden trasladarlo a un hospital. Jueves 17 de marzo. Las órdenes de la fórmula causaron violentas reacciones en Robbie. La nueva fase del caso comprendía escupitajos diabólicos. Parte de los fenómenos incluían gritos violentos y carcajadas diabólicas. Lunes 21 de marzo. La familia de Robbie no lograba dormir y la madre hubo de acudir a un médico, así que nos pareció mejor trasladar a Robbie a un hospital. Se traslada a Robert Mannheim al hospital y allí siguen diariamente los exorcismos. Estos 3 sacerdotes van continuamente a las salas, a esta habitación donde estaba Robert Mannheim solo, y practican a diario el exorcismo, llevándose también algún cacharrazo, porque las botellas de agua bendita, según el diario, volaban por la estancia. Cualquier cosa que el chico cogiera, él entraba de repente, estaba normal, estaba incluso rezando el rosario con los sacerdotes y entraba en un estado tremendo en el que su rostro, su cara cambiaba por completo. Decían que entonces estaba el demonio hablando a través de él. Y dentro de esos estadios de endemoniamiento, como llamaríamos de algún modo, tenía también don de profecía, por ejemplo. Él sabía lo que iba a ocurrir y también el padre Sobrino, en este corte que vamos a escuchar, nos habla de cómo acaba el exorcismo, de cómo sale de ese trance demoníaco. Avisaba de sucesos lejanos que no podía tener conocimiento por ningún otro. Porque no eran cosas que había dicho la radio, además estábamos en un tiempo cuando esto ocurría, donde había poquísima información por radio y nada de televisión. Esto es anterior a la presencia de la televisión. Y conocía sucesos, como no, tal persona acaba de morir, situada a miles de kilómetros, y se comprobó que era verdad. Y está aquí, conmigo, en el infierno. Eso decía, esto no sabemos si era verdad o no. Podíamos comprobarlo primero, que había muerto. Que estuviera en el infierno, eso no se puede comprobar, pero decía cosas de este tipo para aterrorizarlo. Todo este señor, en el momento del Viernes Santo, dice: yo te mando en nombre del Dominus Jesus, lo dice en latín, que salgas de esta criatura. Y en ese momento el niño abre los ojos y dice: padre, se ha marchado. Y a partir de ese momento no tiene ninguna manifestación. Ahora entendemos cómo el gran William Friedkin y el gran William Peter Blatty cogen elementos de esta historia real y la adaptan al guión y dirección del Exorcista. ¿Os acordáis, no? ¿Dónde está? Aquí, con nos. Claro, no sé si es más terrible la historia real, ¿no? Está aquí conmigo en el infierno. Madre mía. Si es enfermedad mental o sea lo que sea, tiene una fuerza. Hay que escuchar al padre Sobrino, además yo creo que sin prejuicios, ¿no? Sin cuestiones religiosas. Solo, en mi opinión, analizando la fuerza de su testimonio recogido 30 años después. Cómo sigue vivo en el impacto de ese sacerdote, que habrá escuchado muchas cosas en su vida de sacerdote, pero esto no se olvida. Es más, cuando lo está contando y recitando parece que está vivo otra vez todo. Hay una cosa que el padre Sobrino no cuenta, y si lo cuenta alguien que estuvo presente en el momento en el que parece que ese demonio o demonios que habitaban el cuerpo de Robert Mannheim salen. Es el padre Halloran, que habla de una gran explosión dentro de la habitación
cuando minutos antes de que ese Satanás salga del cuerpo de Robbie. Una detonación muy fuerte. En aquel momento terminó el exorcismo. Si una persona quiere ser escéptica, que sea escéptica. Lo único que sé es que estuve allí y que lo vi. 3:23, una gran explosión, dato que yo desde luego tampoco conocía. Pero ¿qué se ha aclarado en esta reunión nueva? ¿Se ha aportado algún dato? ¿Se han expuesto las cosas? Lo que te he comentado antes, han salido a la luz varios testimonios de personas que eran vecinos de Robert Mannheim, y ahí han aflorado historias de cómo era este niño, de cómo vivía en esa localidad y no en Mount Rainier, de cómo era vista allí su familia. O sea, que hay testigos del hecho, Sí, hay aparte testigos. de los sacerdotes. Claro, hay testigos del hecho en sí, ¿no? De los exorcismos, no, porque solo estaba la familia y los exorcistas. Pero sí que es cierto que todos los vecinos a su alrededor conocían la historia de este chico y sabían que se habían dado datos falsos para que no se conociera la verdadera identidad del muchacho. ¿Qué opináis, compañeros? Y vamos a ver qué opina, porque ahora entramos en otra harina, inmediatamente con uno de los nuestros, y veremos también qué opina nuestro público, pero que a mí, ¿sabéis? Me sugiere todo esto, yo no sé qué es, o sea, ya he dejado claro, ¿no? Mi ignorancia sobre todo, pero cada vez mayor. Pero transmite algo. Es la fuerza de la transmisión de las cosas. Cuando yo veo El Exorcista, no me da ganas de verla. Es una obra maestra, es la película seguramente que más me ha impresionado. Pero es que yo percibo que tiene algo que no tiene el resto de películas. Las demás películas son casquería barata o tonterías en general, Bueno, comparado con El Exorcista. Te voy a dar un dato más. Tal vez esa película te da más miedo que otras por los efectos subliminales que tiene. Claro. Que además, mira, ese rostro que decías, esa máscara tremenda, justo ayer se sacaba a la luz el tráiler que no se pudo emitir hace 40 años. En ese tráiler la mayoría de imágenes son de esas... Sí. De esas máscaras subliminales que se intuyen en la película. En el 30 aniversario también sacaron algún montaje de caras. Sí, lo que pasa es que ahora han sacado el tráiler tal y como lo tenían para emitirlo. Que era buenísimo. No, es buenísimo el que se ha emitido ahora, el verdadero, el que en un principio se iba a poner, y el que los propios cinematógrafos dijeron que eso iba a dar para atrás a la gente, que no iba a ver la película y que no podían emitir esas imágenes porque iban a hacer daño. Yo no creo que sea solo por lo subliminal, aunque esté ahí. Yo creo que todas las interpretaciones de todos, es lo que hablábamos antes, es como si todos hubieran tomado conciencia de estar haciendo algo tremendo, muy oscuro, quizá para informar también de ese mal, ¿no? Pero, ¿os acordáis de la cara del padre Carras en ciertos momentos? Del propio exorcista, del inicio en Irak. Es que para mí el resto de películas de terror es que no llegan ni... Porque esa película sí que ha tocado algo muy serio, ¿no? Bueno, y una de las escenas más terribles es cuando el cura acude al interior de la habitación del dormitorio aprovechando que la niña está dormida, y cuando le levantan la camiseta ven ese mensaje que es help, bueno, ayuda. es que, mira, o sea, esa escena, cuando entran y está la niña, Reagan, mira lo que suena. Y solo sonaba 3 minutos 27 segundos, pero a que es escuchar esto y saber de lo que hablamos. Estoy leyendo precisamente las memorias de Richard Branson, presidente de Virgin, que se hizo multimillonario gracias a Mike Oldfield. Pero cuando nadie conocía a Mike Oldfield, su primer disco, hizo 2000 maquetas. Es tremendo porque cuando están tomando nota de lo que necesitan, una guitarra, 2 bongos, no sé qué, no sé cuántos, un piano, le dice Michael, van tomando nota de todo el precio, el productor. Tenían 22 años, el productor. El triunfo de lo excepcional, ¿no? Y le dice, vamos a ver, Mike, ¿qué más quieres? Tener una tienda de discos por correo. Claro, lo de siempre. Luego es, bueno, este rico que tiene una compañía aérea, que viaja al espacio, Richard Branson, ya. Pero en el año 73, tenía una tienda de discos humilde en un barrio. Pero confió en Mike Oldfield porque escuchó esto y dijo, no he escuchado nunca algo parecido, esto va a convulsionar a la gente. Y le dice a Mike, y necesito, en el inventario, unas campanas tubulares. Y Branson dice, ¿campanas tubulares? ¿Qué demonios es eso? Solo sé que valen 20 libras. Espero que merezca la pena. Y Campanas Tubulares vendió 14 millones de discos, convulsionó el mundo entero, y un día recibieron una llamada. Dijo la persona que estaba al otro lado del teléfono, he escuchado algo prodigioso, algo que es de otro mundo, algo que tiene que estar en la película que estoy haciendo.
y dice Branson, ¿y usted quién es? William Friedkin, mi película El Exorcista. Sale 2 veces, en 2 franjas, en el hospital y en la escalera, y todo el mundo se ha quedado con esta música. Esta es la música del Exorcista. ¿No hay algo mágico y extraño en esta conexión? Si ahora nos sorprende cómo era escuchar Campanas Tubulares en el 73, dicen que el bueno de Mike nunca superó este éxito, que le trajo también angustias, pero hizo algo glorioso, algo inolvidable, cósmico. Campanas Tubulares, la banda sonora de la película más terrorífica de todos los tiempos. Y Javi Pérez Campos, os lo aseguro, me ha puesto la carne de gallina, de verdad, porque esa escena cuando entran dentro del dormitorio, hay un humo y aparecen esas termografías, es que da mucho miedo esto, ¿eh? Y ahora escuchar esto que hemos escuchado del padre sobrino, a mí me ha vuelto a poner los pelos de punta, y lo de la caricatura y todo eso, yo no lo sabía, ¿eh? Pero es que me impacta, de verdad. Es que hay historias, aquí todas las semanas contamos historias, todas las semanas contamos 1, 2, 3, pero hay muy poquitas, que cuanto más te acercas a ellas son como un calidoscopio que va cogiendo nuevas facetas. De repente todo lo que ha contado Carmen hoy, o sea, nosotros no, El Exorcista, la gran película, la historia, el no sé qué, el impacto, la historia real, Robbie Mannheim, y de repente te acercas un poco más y ¡paf! Te cambia otra vez la historia y coge una dimensión nueva. Esas son las historias realmente fascinantes. Y creo que dará más que hablar esta historia. Es inmortal, porque es la historia del ser humano y de las fuerzas del bien y el mal que siempre están en lucha. Mira, ojalá algún día en esas entrevistas excepcionales podamos entrevistar al verdadero Robert Mannheim. Hemos iniciado un lanzamiento de caña hacia el hiperespacio con Diego Marañón, las grandes entrevistas, y él se va a encargar de ello, de algunas de las entrevistas dignas de reflexión, como ha ocurrido hoy con Edgar Michel. Diego, estás por ahí, ¿no? Estoy por aquí. Y estoy de acuerdo en lo que decía Carmen, que esta historia todavía tiene mucho que contar. De hecho, William Peter Blatty anunciaba hace no mucho tiempo, que está en proceso de escribir una nueva novela contando los verdaderos sucesos que dieron pie al Exorcista. Es como que no acaba. Y muchas personas se quedan en lo superfluo, ¿verdad, Santi? En el puré de guisantes, la cabeza que da vueltas. Y es que eso no es lo que da miedo, amigos. Lo que da miedo es esa mujer en la cocina sola, cuando oye ratas en la parte de arriba, esa cara reflejándose en la campana de la cocina, esa niña que baja haciendo la araña, tantas cosas, ¿no? Esa escalera simplemente, ese padre Carras junto a su madre moribunda, esa niña que cuando le recibe surgen voces de ella y le dice socorra a un pobre monaguillo que se ha cruzado minutos antes por la calle. Es decir, como Santi, que es un tipo genial y lo decimos muchas veces, él lo dice muy bien. Hay historias que se apoderan del entorno, no sabes por qué, y que siempre tienen nuevos matices. Es como ver esa película otra vez, porque es una obra maestra, porque yo creo que tocó algo. Si antes hablábamos de la luz que ha tocado a ciertas personas, ahora hablamos de la oscuridad. Me gusta más la luz, porque la oscuridad da mucho miedo, pero está ahí, es parte de la historia. En fin, yo no sé qué opinan de nuestro público, pero es como cuando alrededor de una hoguera, que en el fondo es Milenio 3, ¿verdad, Javi, Diego, Santi? Es que es Milenio 3, el programa gusta también porque es la hoguera, y la hoguera tiene cosas buenas, cosas que dan más miedo, de todo tiene que haber, pero es las cosas que cambian el panorama, cambian la sensación. Y eso ocurre, tú hablas con unas personas, al margen de micrófonos, de misterio, y de repente se ha hecho algo. Si de verdad se habla de un caso real, algo ha cambiado. ¿Qué diferencia cuando alguien intenta hacer una película, tienen más dinero, vamos a reventar aquí la taquilla, lo hacemos, uy, qué miedo? Y no hay verdad. En El Exorcista hay una verdad. ¿Nuestro público qué dice? Paola nos dice, esta película no pierde su misterio a pesar de los años y de la cantidad de películas posteriores. La personificación de las fuerzas del mal son todavía un misterio existencial. Pablo Viana, excelente el informe del Exorcista. ¿Habrá contribuido el fanatismo religioso? Rubén Navarredondo dice, qué historia increíble esta del Exorcista. Cualquiera apaga ahora la luz y se va a la cama, ¿no? Pero me gusta, me encanta, mejor dicho. Sara nos dice, una vez más la realidad supera la ficción. Este testimonio es tremendo, qué barbaridad. Entidad oscura, en la peli el diablo le decía al padre Carras que sí le quería decir algo a su madre, que estaba con él. Me acuerdo de esa escena. ¿Os acordáis de los perros peleándose en Irak al principio? Una sensación. Y cuando en un momento dado se ve a la niña de rodillas en la cama y al lado del Pazuzu, el diablo asirio, ¿no? El diablo iraquí.
Bueno, lo tremendo yo creo, Iker, es que en la mayoría de películas basadas en hechos reales se infla la historia. Y aquí la sensación, escuchando a Carmen contando la historia real, es que ha ocurrido todo lo contrario. Han dejado de lado historias que eran demasiado terroríficas. Muy bueno es eso, Javi. Y yo recuerdo, mira, hay una da la impresión escena... de que se han quedado cortos respecto a lo que pasó. Hay una porque escena igual no se creía. Muy tremenda que yo recuerdo que leía cuando era muy pequeño, no sé si era en un libro de Carmen o dónde era. Gracias por llamarme mayor. Pues mal. No, muy niño yo. Y aparte vaya lecturas. Pero recuerdo una escena que era el pequeño Robbie Mannheim intentando conciliar el sueño en su cama y de pronto escuchaba una especie de sonido que le helaba la sangre y era el de unos arañazos, de unas uñas muy largas al otro lado de la pared, en una estancia donde no había absolutamente nadie. Eso venía también en el diario. En el diario de Bishop él ponía que estando todos los sacerdotes en la habitación escucharon como alguien arañaba directamente las paredes y las puertas, parecían unas garras, y luego a los pocos minutos en el cuerpo de Robert Mannheim salían esas garras que habían rasgado hasta su pijama y estaban ensangrentadas. Seguramente la imagen de cómo está hecho ese... Es como una ampolla sobre la piel y pone "Help me", con el humo, el vaho alrededor, y el cura le quita la camiseta, una parte a la niña, y pone "Help me", ¿no? Ayúdame. En las Urdes, hace una semana, rescatábamos historias del cortejo de gente de muerte, y la presentación era una garra de niño rasgando al otro lado de la puerta. O sea, en definitiva, los códigos de lo luminoso extraño están siempre ahí, ¿no? Creo que William Peter Blatty ha localizado al verdadero Robert Mannheim y ha dado cierta información sobre él que, como bien decía Diego, va a publicar dentro de no mucho, y quién sabe si luego se hará una película. Vamos a seguir investigando sobre este tema, a ver dónde llegamos. Diego, el siguiente protagonista de uno de los nuestros era complicado, ¿eh? Me ha costado muchísimo convencerle. Muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Tiene un caché muy elevado para los estándares que maneja mi sección. ¿Tú estás seguro que es uno de los nuestros? Eso habrá que verlo. Eso habrá que verlo, porque además yo he visto a uno de los nuestros por la redacción que yo no lo hago, agarrando por la pechera a Fermín, que no lo hago, y digo, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, ¿resolvemos el misterio? Vamos allá. Venga. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Santiago Camacho Hidalgo. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Santiago Camacho, nuestro querido compañero. Todo termina llegando. En fin, no nos vengamos abajo. No. Observa tus pechos en el reflejo. Lo lees y te pones juguetón, o sea. Mejor un jersey de un perro al que quieres ir más que de una abeja que no conoces de nada. ¡Ey! Son solo 19,99. Mira la satisfacción de tu rostro. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? El misterio me eligió a mí. Yo estoy aquí bastante de rebote. Llevaba una vida que no tenía nada que ver con esto y las circunstancias me trajeron hasta aquí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Pues posiblemente una ocasión hace muchos años que fui a visitar a un genuino alquimista y tuve el placer de tener la piedra filosofal entre mis manos, o lo que me dijeron que era la piedra filosofal. ¿Cuál es su enigma predilecto? Mi enigma predilecto posiblemente sea la muerte de Kennedy, y posiblemente porque es, yo creo, que el resumen de todo lo que considero que es esos misterios que son las conspiraciones. Una historia que nos han contado 1000 veces con una versión oficial y que todos sabemos que no es así. ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver? Soy muy feliz y me encuentro muy a gusto en Tenerife. La isla en sí misma es mágica y el padre de Teide me da una energía especial cuando estoy allí. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Hay muchísimo más. ¿Qué hay más allá de la muerte? Pues no lo sé, y me enteraré algún día como todos, pero espero que algo realmente bueno y una aventura que no se acabe jamás. ¿Teme la llegada de ese momento? Cada día menos. Cuando era más joven le tenía más miedo. ¿Supersticioso? Bastante. Se plantó en Chernóbil sin pensárselo 2 veces. ¿Haría un reportaje en Fukushima? Estoy esperando a que llegue la oportunidad porque sí que lo haría, y creo que es importante que esos reportajes se vean para concienciar de lo que es un peligro muy, muy, muy real para todos. Como decía al principio, se cumplen 50 años del asesinato de JFK. ¿Sigue siendo la gran conspiración? Yo creo que sí, y creo además que todo aquel que crea y tenga la ilusión de que se va a saber la verdad algún día
se equivoca. Esa verdad tiene que ser tan desestabilizadora para lo que es el sistema norteamericano que ni ahora, ni dentro de otros 50 años, ni dentro de 100 se sabrá jamás. ¿De dónde viene la palabra conspiranoia, por cierto? Pues si no lo he entendido mal, creo que la inventó nuestro querido Enrique de Vicente. Y la verdad es que fue una feliz invención con la que yo me siento muy identificado. Parece que el público echa de menos la presencia de sus amigos. ¿Acaso se ha quedado sin ellos? Pues no, quedan muchísimos amigos. Lo que pasa es que, bueno, consideramos que la sección había tenido su recorrido y estamos esperando a que haya algún hueco donde meter algo de ese tono, que era bastante jocoso. Si la música le dijese ven, ¿lo dejaría todo? Ay, yo sí, lo que pasa es que no me lo va a decir porque a todos lo que más nos gusta es posiblemente lo que menos talento tenemos para ello, y en mi caso es la música. ¿Alguna vez ha estado a punto de sufrir un ataque de nervios en Milenio 3? Más de una, pero posiblemente la peor fuera cuando Iker y Carmen se fueron a ver la ostensión de la Sábana Santa de Turín. Hubo un fallo técnico, yo no tenía ni pajolera idea de lo que era la Sábana Santa. Bueno, sabía lo que podía saber cualquiera de nuestros oyentes, no es mi tema. Y llegó a entrar hasta la música, estaba a punto de tener que presentar yo el programa sin previo aviso y en el último segundo pues salió la voz de Iker y créeme que respiré con mucho alivio. Envíe, si lo desea, un último llamamiento a Jaime Villaseñor. Pues Jaime, que te echamos de menos, pero que seguramente si ya no estás es por una muy buena razón. ¿Tiene ya título su próximo libro? Sí lo tiene. ¿Cuál es? 20 grandes conspiraciones de la historia 2. ¿En qué cree Santi Camacho? Pues Santi Camacho cree sobre todo en los seres humanos, cree en el poder de la voluntad de las personas y cree en sí mismo, que es lo que deberíamos hacer todos. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Pues posiblemente el fregado más grande fue cuando un día estaba yo tranquilamente jugando con mi consola en casa, recibí una llamada de Iker Jiménez y me dijo: oye, que me han propuesto un programa de televisión, ¿te quieres venir? Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Pues la imagen que aparece en mi memoria es la de mi abuelo, un señor muy serio, con sombrero, con corbata siempre con un bastón, pero que me enseñó muchísimas cosas que me han sido muy útiles en la vida. ¿A quién le encantaría haber conocido? Posiblemente a Gandhi. Yo creo que un tío que es capaz de cambiar el mundo sin derramar una gota de sangre es un personaje del que todos tenemos que aprender mucho. ¿A qué tiene miedo? Tengo miedo, igual que antes te decía que confiaba sobre todo en mí mismo, tengo miedo a fallarme. Un libro y una película. El libro, El retorno de los brujos, yo creo que para mí empezó todo ahí. Y la película Matrix, la primera, el resto de la trilogía me parece abominable. Un pintor y un músico. El pintor Bansky y el músico Kurt Cobain. Acabemos con un vicio confesable. Pues me encantaría tener vicios de rico y poder estar en la mansión Playboy y tener un deportivo y que me diera por los caballos de carreras, pero tengo vicios de pobre, fumo, bebo con moderación y alguna cosa más que me callo. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. Tres y 41 minutos. Yo quiero mensajes para Santiago Camacho. Aquí no ha parado de reírse la gente y de repetirse un concepto grande. A mí me ha venido a la mente una imagen que es el día en que yo conocí a Santiago Camacho. Y tú te acuerdas, no vamos a decir nombres, pero en la revista Enigmas, que era muy de... Y de repente se hizo un vacío y nadie quería estar con el nuevo. ¿Te acuerdas tú, Santi? Que comemos tú y yo en la filosofía. Fíjate si me acuerdo. ¿El nuevo era Santi? Claro, el nuevo era Santi. Llevaba una... El nuevo era Santi y de repente desapareció todo el mundo. Fernando, oye, que me voy. Lorenzo, oye, que hasta luego. El otro, ¿qué tal? Y yo decía, oye, pero este chico lo vais a dejar ahí solo. Y allí comimos, Santiago y yo, hace pues unos 17, 18 años. Y ahí nos conocimos. Y dije, qué personaje tan peculiar. Mira, fíjate, lo que son algunos momentos... Yo tengo muy mala memoria en general. A la gente a veces le sorprende que sepa que tenga tantos datos, pero para determinadas cosas, sobre todo para los nombres, para las fechas, muchas veces pues tengo que tenerlo todo anotado porque se me va. Pero ese día llevaba pantalón vaquero, un jersey de cuello alto negro y una chaqueta de invierno color verde botella.
exactamente, fíjate si tengo grabado ese día. Fue tu forma de presentarte allí. Sí, yo iba allí, oye, pues con mis mejores galas. Y digo, alguien me dijo que lo del jersey negro era importante porque a Fernando le encantaba el color negro. Y dije, hombre, pues vamos a caerle bien al jefe y todo ese tipo de cosas. Y efectivamente, pues hubo una somera presentación y allí me quedé plantificado y nadie me hacía ni puñetero caso. Entonces llegó este hombre que venía de un viaje, cargado con sus cámaras, tal, con su camisita de safari y su chaleco de reportero y tal. Y dice, ¿y tú qué eres, el nuevo? Digo, pues sí, pues vámonos a comer. Y esa fue así nos conocimos. ¿Quién os lo va a decir, Santi, ¿Quién nos lo iba a decir, tío? Era torta de años. Tanto tiempo y tantas historias han transcurrido. Aquí yo espero que el público haya disfrutado, ¿no? Con uno de los grandes, absolutamente, indiscutiblemente peculiar. Oye, ¿por qué te preguntas, Diego Marañón? Oye, Diego, ¿por qué le preguntas por Jaime Villaseñor? Pues porque el llamamiento que hizo hace un par de semanas veo que no ha dado resultado. Nada. Yo he seguido también reclamándole por Twitter, ¿no? Enseñando nuevas pruebas de su existencia, pero no nos da resultado, por lo cual yo quería que hiciese un último esfuerzo, un último llamamiento para que Jaime apareciese de alguna manera. Sí, porque era un tipo misterioso y ya lo he dicho, si está desaparecido, sus razones tendrá. Sí, es curioso. Sí, porque también le daba vicios no muy confesables. Claro, ese era bastante más vicioso que yo. Sí, por eso. Al Canadá y este. Yo sé, un día que dije de Santi, este tipo es genial, tú sabes qué día es. Un día que estábamos en la radio, que Santi viene vestido traje blanco, de un traje blanco impoluto y que le decimos... Toda la redacción se queda paralizada mirando. Totalmente. Como si acabara de bajar del coche descapotable en Miami Beach. Sí, pues sí. Igual entra por la redacción y le decimos, oye Santi, qué elegante vienes, ese traje blanco. Y dice, el traje blanco solo lo podemos llevar Beckham y yo. De todas maneras, yo creo que nuestro compañero Santi está en un muy buen momento, Está en un muy buen momento y se transmite y se trasluce, y es verdad, ¿no, Santi? Ha pasado mucho tiempo, es eso que me preguntan a mí, ahora que cumplimos 8 años, que han salido entrevistas. Oye, tantos misterios, tanto tal. Yo respondo siempre, oye, es que yo hago lo que quiero hacer, no dejo ningún tema fuera, lo que me inquieta lo cuento, entonces yo estoy muy contento. Muchas personas se sorprenden, ¿no? Pueden decir, Santi Camacho, siempre dudando de todo, siempre, pero tantas conspiraciones hay, Y al final yo creo que no entienden que 20 años después puedo seguir en la brecha, ¿no? Pues sí, pero fíjate, yo efectivamente estoy en muy buen momento personal, sobre todo, y eso yo creo que se transmite en el trabajo. Como dije el primer día cuando volvimos de vacaciones, yo he tenido mi pequeña epifanía, no he estado en la luna, pero algo me ha pasado este verano. ¿No te falta estar en la luna? Que me ha dado una perspectiva nueva de la vida. Y intento vivir en consecuencia con ella, y la verdad es que para mí como si hubiese nacido otra vez. Es un buen consejo, y es un Santi Camacho al que no estáis acostumbrados quizá, pero es un buen consejo, yo lo he comentado en alguna ocasión, para muchas personas que sabemos perfectamente que te siguen, que tienen devoción con Santi Camacho, que es normal. Yo me imagino que es un pozo de sorpresa, de sabiduría, de enjundia, de una firma, ¿no? Absolutamente indiscutible, ¿no? Y una personalidad muy propia que brilla, ¿no? Con la luz que él quiere en el programa. Pero me ha impresionado cuando el público nos decía, nuestros oyentes nos decían lo de la luna y demás. Y yo creo que tú eres muestra, pues, hasta donde quieras contar, ¿no? Enseguida vamos con Milenio te responde, de que esa experiencia que te cambia la vida puede ocurrir en cualquier momento. Seguramente ocurre en el más inesperado, como tú decías, ¿no? Sí, y hasta lo de que sea en vacaciones no es nada al azar. Yo creo que a veces el trajín de nuestra vida diaria pues nos impide oírnos a nosotros mismos. Y yo creo que todos, y ese es el mejor consejo que puedo dar, y es un consejo de amigos, que lo tome el que lo quiera, si nos empezamos a escuchar de yo de verdad quiero esto, a mí de verdad me gusta esto, y yo estoy haciendo esto y esto otro que ni quiero ni me gusta y no sé por qué lo estoy haciendo, y todo ese tipo de cosas, yo creo que es fácil llegar a la conclusión de que ser feliz no es tan difícil como nos lo ponemos a nosotros mismos muchas veces. Santi, gracias por estar en la nave, compañero. Solo te podemos decir eso. Es un placer. Aquí se ha repetido la palabra grande, ¿verdad?
Sí, lo Santi está es repitiendo una- mucho, además Sí. en las redes sociales. Qué grande, qué crack. Es una caja de sorpresas y una auténtica válvula de descompresión también. En momentos de estrés en la redacción, por ejemplo, Santi siempre tiene una noticia que sacar que nos deja todos con la boca abierta. Fino humor. Sí, y que... Y no tan fino. Soy muy, Sí. La verdad es que Sí. muchas veces soy muy ganso y soy muy payaso, que es una faceta que no conoce evidentemente la gente, pero que este caballero que tengo ahí enfrente sí la conoce. muy bien. Eso lo aprendió de Villaseñor también. Seguro, ese humor es típico de él por las anécdotas que me contó con él, pero Santi, desde luego, no sé el historial que tendrá en el ordenador, ni sé cómo accede a ese tipo de noticias y ese tipo de historias que nos cuenta, pero yo creo que nos asustaríamos si Tiene nos las dijera. muchas sorpresas que ofrecernos Santiago Camacho, que lleva con nosotros desde el principio. Lo decimos, ¿no? Somos de los pocos supervivientes del programa primero de Cuarto Milenio. Mañana habrá muchas publicaciones y entrevistas. Hemos ido comentando lo de los 8 años que, de alguna forma, toman casi cariz oficial mañana, ¿no? 8 años de televisión, gracias. Y ahí estaba Santi, como siempre. Hay fotos, gran trabajo de todos nuestros compañeros, de Sergio, de Guillermo, de Diego, de todos, difundiendo esa semana que han sido 8 días de honor a 8 años de la nave del misterio, ni más ni menos, ¿no? 8 años, 9 temporadas, y ha habido material inédito maravilloso. Y había una fotografía de la primera temporada que salíamos Santi y yo con la mesa, la primitiva mesa número 1, plató 1, con todas las fotos de conspiración en la luna, ¿no? Y los dos ahí todo enfebrecidos, O sea, ¿no? los medios audiovisuales del programa 1. Coge la impresora en color e imprime unas fotos y las enseñamos encima de la mesa. Maravilloso, pero había mucha verdad, ¿eh? Algún día Maravilloso. contaremos toda la verdad de Sí, Cuarto Milenio. Sí, pero necesitamos Hay mucho que contar. 2 o 3 programas. Lo que contamos final. ahora rápidamente, porque vamos a tope de tiempo, no puede quedar nunca vacío ese espacio. Milenio 3 responde. ¿Qué tenéis para nosotros esta noche? Buenas madrugadas, soy Maite Caballero de Córdoba y mi pregunta es para Iker Jiménez. Leí tu libro, Tumbas sin nombre, y me gustaría saber si los famosos fenómenos de las caras de Belmez desaparecieron con la muerte de María, la dueña de la casa, tal y como se insinúa en el libro que pasaría. También quisiera que me informaras qué vínculo concreto unía a María con las personas a las que presuntamente correspondían las caras. Muchas gracias. Bueno, pues era su hermana, su sobrina, su cuñado, la familia que le quedaba, más o menos, ¿no? En aquel momento. Y no... ¿Hace cuánto que no estamos en Belmez? Hace ya años, ¿no? Sí, bastantes años, lo menos. Rodamos las 5 caras en por el ahí. 2007, si no me equivoco. 5 años. 5 años o por ahí más o menos. Yo creo que las caras están desdibujadas, pero siguen ahí. Creo que sí, que la familia lo sigue enseñando, que María Jesús y su hijo, el hijo de María, siguen enseñando la casa y que, aunque menos nítidas, sí que Siguen ahí. sí que Las se clásicas siguen siguen ahí. Así que habrá que echar también el anzuelo sobre ese tema y ver la luz de una vez. Seguimos. Buenas madrugadas, milenarios. Soy Juan Miguel y llamo desde Tenerife. Y mi pregunta es la siguiente. Hace un tiempecito que ando buscando información sobre la muerte de Hitler, porque hace relativamente poco solo sabía la versión oficial. Y mi pregunta es la siguiente. A ver qué sabíais vosotros, si realmente se suicidó, si consiguió escapar a Argentina y si podíais recomendarme algún libro de gente que hubiera investigado sobre el tema. Muchas gracias. Pues la verdad es que la versión oficial evidentemente es que se suicidó. El gobierno soviético tenía, y ahora lo ha heredado el gobierno ruso, los que queda de los restos. Ha habido pruebas forenses que parece ser que indicaban que, por ejemplo, las impresiones dentales y los trabajos de los dentistas pues sí coincidían con las placas que se conservaban de Hitler. Pero también está la otra versión. Recientemente ha habido y se está anunciando un gran documental sobre la posible presencia de Hitler en Argentina, que entre otras cosas pues enseñaba una extraña foto en exclusiva de un Hitler con 70 años más o menos, y que sí, tenía un cierto parecido, pero que bueno, es como apócrifa, ¿no? Pero ahí tiene participación, creo que el único amigo de Santi que llegó a ser luego amigo, pero también invitado respetado. Sí, Abel Basti. Abel Basti, de hecho, nos recomendaba... Es un extraño paso, ¿no? Fue sección de Santi y luego dio el salto. Sí, es que, cuidado, Abel Basti ha dedicado buena parte de su trabajo a recopilar en Argentina, sobre todo en la zona de Tierra de Fuego y de Patagonia. Que Hitler salía de un submarino, ¿no? Sí, había, yo creo que lo pusimos aquí, había un testimonio de una señora mayor
que contaba pues con el típico acento argentino y con mucha gracia, decía, y yo le vi salir ahí del submarino con de unos señores y tal, y lo cierto es que esos testimonios existen. Hola amigos milenarios, soy Yunes de Granada y llamaba para preguntar sobre un programa que me gustó mucho en su momento, creo que fue del 2003 o 2004, que era sobre el restaurante Viandas de Sevilla. Incluso llegó a emitirse un especial y parecía un caso de estos casi de película, ¿no? Que había pues sombras, una habitación que les daba miedo entrar, unos pestillos que se abrían solos, incluso un piano que sonaba solo. En fin, como ya casi no se volvió a sacar más el tema, pues quería saber qué fue del restaurante, qué fue de la gente, si al final se descubrió que era algún tipo de fraude, que sea incluso consciente o inconsciente. En fin, qué fue del tema. Muchas gracias. Un tema muy impactante, evidentemente, y un tema que contamos en vivo, con toda nuestra buena fe. Nuestra impresión ahora ha cambiado bastante, y si se puede decir claro, sin tampoco aportar mucho más, tenemos la enorme sospecha de que podía haber manos más humanas que otra cosa dentro de esa historia, ¿no? Y yo creo que casi es mejor dejarlo ahí, y que a buen entendedor, ¿no? Yo creo que nos tomaron el pelo directamente y que se trata de un fraude, que cuando estuvimos allí lo contamos, que nosotros en primera persona no vivimos ningún fenómeno paranormal y que luego pruebas y gente nos ha demostrado que allí verdaderamente no ocurría nada extraño. Soy Daniel de Santa Coloma y me gustaría saber qué pasó con Juan Pedro Martínez Gómez, el niño que viajaba en el camión que volcó en Somosierra. Me gustaría saber si se tiene algún dato nuevo o, por lo contrario, si se sigue sin saber nada. Muchas gracias, milenarios. Por desgracia, 10 años después hicimos un reportaje pues fijaos, en el 96, primer reportaje sobre este tema, nada. Yo os puedo decir a nivel anecdótico que hace ya unos cuantos años en un viaje a Santander, que recuerdo que tú estabas volando con Javier Sierra o que estabas ya en Santander y yo marchaba en coche, me acuerdo perfectamente, en unas conferencias de Mariano Fernández Urresti. Habíamos ido el día de antes. Exacto, algo así. Y yo iba solo. Había pasado, que porque nosotros acabamos de grabar el programa de Telemadrid y entonces teníamos que salir después. Siguen emitiendo el programa de Telemadrid cuando desde 10, 11 años. Que además hay gente que me dice, oye, ¿cómo estás en los dos programas? ¿Cómo estás en Telemadrid y estás en 4? Pues Eso hay no puede 11 ser. años de diferencia, bueno, pues, amigos. Algo he cambiado. Sí, y a mí me dicen, ¿qué no cara sé de si niño? a peor o a mejor, Sí, pero algo he cambiado. Esto de estar expuesto permanentemente es una faena. Oye, te vi más joven y tal, claro, sí, es del 2003, o sea que fantástico. Póngase usted una foto del 2003 y del 2013 y me cuenta. 10, 11 años, pero bueno, evidentemente tuvo un enorme éxito. Ahí estaban Javier y Carmen trabajando y yo fui en aquel viaje, me acuerdo como si fuera ahora mismo. Y es curioso además, porque esta música, esta en concreto, la utilizábamos para un tema de Somosierra en el primer reportaje. Me desvié. Sentí la necesidad de desviarme por el camino ya impracticable donde desapareció Juan Pedro. Me bajé allí solo, era por la mañana, sentí una sensación tremenda, ¿no? de conexión, ¿no? Con qué tristeza, una enorme tristeza, sinceramente, porque hubo gente que dijo que lo vio en Extremadura, lo vio en Bilbao, pero la verdad, a día de hoy, dentro de poco se cumplirán 30 años, se dice pronto, Noche de San Juan del 86, y la respuesta, por desgracia para la familia de Juan Pedro, que siempre se ha portado magníficamente con nosotros en Los Cánovas, Murcia. Para ellos nuestro abrazo, porque aún queda la esperanza, cada vez más débil, pero que nunca se pierda, de que ese niño vuelva un día. Nada es la respuesta, pero os doy algo más. Hay una casa en Los Cánovas que se limpia esperando a que vuelva el niño de Somosierra. Eso nos puso la carne de gallina. Es el gran caso de desaparecido, un gran drama en este país. 17.000 desaparecidos oficiales de los que no queda ni rastro. No podemos olvidarlos, porque eso es que desaparezcan doblemente. Vamos con los últimos mensajes de esta noche. Nos dice Saúl Tritonian, estaría bueno un programa de cómo se unieron todos los creadores de la nave del misterio. Ahí sí que hay. Sí, jolín, es un buen programa. Programas. Sí. John desde Benidorm, a ver, atento. Saludos milenarios, me encantaría uno de los nuestros, de Juan G. Vallejo. Además, ¿Sí? No cambiéis. Santi, dime una cosa, ¿a qué eres o has sido jugador de rol? Sí. ¿Has sido jugador de rol? Sí. Ah, eso yo lo sabía. Y no poco, Pero, o sea, jugador de rol durante varios... Mira... Te pega. ¿Y bombero torero has sido, Santi? No, eso no. Porque ya es lo que te falta. Fíjate, cuando aquí nos... Sí, forzado portugués.
cuando aquí no se había editado la primera edición en español de Dungeons and Dragons, de Dragones y Mazmorras, nosotros ya jugábamos con unas fotocopias de la edición inglesa. O sea, créeme que fuimos de los primeros... La creme de la creme. De los primeros que jugaron en España. Quedan secretos de este hombre todavía, ¿eh? Con Jaime Villaseñor. Sí, total. Y de forzado. ¿Y ahora queréis ¿Has que hecho Castellers también? Venga, va. Santi Cruz nos dice un momento genial de Santi Camacho fue cuando describió un libro de sexo de los años 30 de un médico americano. Por Dios, recordadlo. Fue un directo desde algún lugar de España. ¿Te acuerdas? En Granada, con 5.000 personas. Sí. Y que había ido a ver una película en Odorama también. Es que ha hecho de todo este hombre. Jonathan Cuetos dice, ahora Santi Camacho, me cae todavía mejor. Matrix, la película en uno de los nuestros. Eres el mejor. Roberto Hernández, eres muy muy grande, conspiranoico. Gracias a ti nos enteramos de todo lo que nos ocultan. Fran Moreno, qué grande, Santi. Uf, ese piano maravilloso es la banda sonora que le acompaña. El mejor momento, el de los pechos. Auténtico club de fans. Lo del día, para que veas que en el fondo las tetas siempre venden. El día de los pechos Bien, ha Santi. sido muy recordado, o sea, es algo increíble. Hombre, estábamos en Granada, era el 2010, Sacaremos más en la si no tele. me equivoco, y había 5.500 personas viendo Sí. el programa, y eso es brutal. Mira, Joaquín Jiménez nos decía, ¿recordáis que hace 2 semanas os pedí que apoyarais a Marina desde Sevilla? Pues os digo que está ya en casa y parece que se va solucionando dices, su la caso. niña? Mira. Ahora que la familia disfrute y que descanse. Fantástico. Muchas gracias a la familia milenaria. Seguro que un poquito de ayuda cósmica le llegó. Muchísimas gracias a todos, Fermín, Noel, Javi, Santi, Carmen. Mañana nos vemos. Chemtrails en España. Analizamos tierra proveniente, ni más ni menos que de supuestos chemtrails. Hay que verlo. Ha sido un placer. Sed muy felices.